Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian. Seguimos con las entrevistas, seguimos con el contenido de calidad, o como mínimo intento proveer de contenido de calidad, y seguimos estando cerca, geográficamente no, pero como mínimo cerca intelectualmente, de personas que aportan mucho valor, y en este caso vamos a repetir un entrevistado. Tenemos con nosotros otra vez, y me congratula mucho, al director del think tank Fundación Libertad y Progreso, Agustín Echevarne. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar, un placer estar charlando contigo nuevamente. El placer fue mío. Te estaba comentando antes que la entrevista me supo a poco. Muchas personas han dicho que Agustín es un gran orador, un gran gladiador de la libertad un poco, y yo creo que quizás no se te conoce tanto como otras figuras como Javier Milei y demás, e intento hacer un poco un empujoncito haciéndote otra vez una entrevista. En este caso, quizás no te vamos a hacer una entrevista tradicional como las que estamos haciendo, que nos expliques la historia de tu vida y demás. Quien quiera que se la mire, ya dejaremos el link en la descripción. Y me gustaría profundizar un poco más sobre temas en los que tú eres experto: calidad institucional, cuál es la fórmula de la riqueza, la fórmula de la pobreza, porque también la hay, inteligencia artificial y demás, y vamos a ir tocando otros temas. Si te parece, me gustaría empezar la entrevista a ver cómo la empezamos. Me gustaría preguntarte, a ver si hay una fórmula, a ver si lo podemos hacer simple todo, si hay una fórmula para la riqueza a nivel de Estado-nación o a nivel cultural, no sé exactamente, y en el caso de que la haya, pues ¿cuál es esa fórmula? Así que, Agustín, cuando quieras. Sí, pero mira, yo creo que es interesante empezar por el tema de la pobreza, porque tú dices recién cuál es la fórmula de la pobreza, ¿no? Y en realidad la pobreza no tiene fórmula. La pobreza es incausada, no tiene causa. ¿No? El hombre nace desnudo, nace pobre, nace con frío. Entonces, cuando uno mira 1.000.000 de años de historia, el hombre siempre fue pobre. Entonces, lo interesante justamente es lo que estás diciendo ahora, que es justamente cuál es la fórmula de la riqueza. Y lo cierto es que hay una fórmula para la riqueza. Es una fórmula que ha sido probada y comprobada muchas veces. Y el que primero lo comprende, me parece, o uno de los primeros que habla de este tema, es Adam Smith, cuyo el libro precisamente se llamaba La naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Con lo cual él ahí empieza a comprender cuál es el tema. Y yo creo que fundamentalmente son las instituciones. Y él comprende, Adam Smith, que el sistema precisamente es la libertad. Es la libertad porque es la que, una vez que se reconocen los derechos del hombre, de cada individuo, y a veces se nos acusa de individualistas como si fuéramos egoístas, y es porque no se comprende lo que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que hay que respetar a cada uno. Por eso somos individualistas, porque cada persona es importante. Mientras que los colectivistas, sean socialistas, sean fascistas y demás, creen que lo colectivo está por encima del individuo. Eso significa que al individuo lo podés sacrificar. Entonces podés hacer la Inquisición, podés torturar, podés hacer un montón de cosas en bien de lo colectivo, en bien de lo nacional, o en bien del Estado, o lo que fuere. En cambio, los liberales decimos no, el individuo es lo importante. Entonces se le reconoce la vida, la libertad y la propiedad a cada persona, por más pequeña que sea. Ese es el principal impulso de la riqueza. Cuando la persona es dueño del fruto de su trabajo, entonces resulta que empieza la creatividad, se empieza a asociar libremente, empieza a generar el segundo tema que descubre Adam Smith, que es extraordinario, que es la división del trabajo. La multiplicación de la riqueza por la división del trabajo. Adam Smith toma el ejemplo de los alfileres. Una persona haciendo alfileres podía hacer 40 alfileres por día. Se juntaban 10 y dividían las tareas, y uno se especializaba en afilarlo, otro en cortarlo, otro en ponerle el capuchón o la cabeza, y finalmente lograban producir miles de alfileres por día. De forma tal que la multiplicación era por 50, 100 veces la productividad. Cuando a eso le agregas el capital, es decir, ahorras, tienes capital, tienes que tener una moneda sana para poder ahorrar, ese capital lo inviertes y, por ejemplo, compras una máquina y esa máquina te multiplica la productividad. Y el aumento de la productividad es la riqueza. Con lo cual hay una fórmula. La fórmula son las instituciones de la libertad. Y si quieres podemos repasar después dónde fueron ocurriendo, pero que también es interesante históricamente, ¿no? Empiezan claramente en Inglaterra, luego en Estados Unidos, en los países anglosajones, en el norte de Europa, porque se habla mucho de los países nórdicos como un modelo exitoso, que realmente lo son,
pero se olvidan la historia de esos países. Esos países fueron verdaderamente liberales, fueron países donde se reconocían los derechos de las personas y tuvieron un enorme éxito, y recién el Estado benefactor empieza a crecer a partir de la década de 1960, cuando ya eran ricos. O sea, Suecia ya era rica, y tenía impuestos relativamente bajos, eran menores al 20% del PBI. Ahí empiezan a crecer el Estado, empieza a crecer el tamaño de los impuestos, y finalmente llegan a una crisis en 1992, donde empiezan a achicar el gasto público, a achicar los impuestos. Es decir, que el periodo de estado de bienestar de esos países fue muy breve. Con lo cual creo que hay una fórmula de la riqueza, claramente. Si te parece, luego ya hablaremos de los países... Espera, que se repite. Luego ya hablaremos de los países nórdicos, que también es un tema que quisiera tratar. Y me gusta que hayas hecho la mirada atrás, has hablado de Adam Smith, has hablado de la tradición, de dónde surgen los mercados modernos. Y en este caso te voy a hacer una pregunta. A veces ciertas personas que no son quizás abiertamente anticapitalistas, pero que sí que son reticentes con estas ideas, creen que el mundo occidental pues tiene la potestad de ir exportando este sistema que ha sido exitoso. Entonces la pregunta en este caso es, ¿tenemos la potestad, los que digamos somos afines a este tipo de valores, de ir exportando, o realmente digamos la libertad y los mercados abiertos es moralmente superior, ergo hay la legitimidad de expandirlo, entre comillas, por el mundo? No sé si se entiende mi punto. Sí, yo creo que claramente hay una moralidad desde el punto de vista de expandirlo a través de las ideas, del convencimiento, de lograr conversar con los demás y comerciar. Y a través del comercio la gente va descubriendo que efectivamente te enriqueces. El comercio es otra herramienta fundamental del enriquecimiento. Y ahí hay un punto muy interesante para América Latina, porque América Latina empieza, por ejemplo, la Revolución de Argentina, que es en 1810, la hacemos precisamente para comerciar con Inglaterra. Hasta ese momento solamente podíamos comerciar con España. Con lo cual, cuando se hace la revolución y logramos comerciar con Inglaterra, Argentina tenía lo que en ese momento ni siquiera existía Argentina, pero el espacio que hoy llamamos Argentina, tenía más o menos 1/3 del PBI per cápita de Inglaterra. Le empezamos a comerciar con ellos, 100 años después habíamos alcanzado Inglaterra. En 1910, el PBI per cápita, la riqueza promedio de un argentino, era equivalente a la de un inglés. Lo cual había sido un éxito fenomenal. Y en el medio habíamos tenido guerras civiles, un montón de problemas. Pero lo cierto es que cuando estableces ese mecanismo de libertad, por ejemplo, en nuestra Constitución de 1853, el modelo que pusimos, según nuestro constitucionalista, que es Juan Bautista Alberdi, que no es muy leído y es un genio, un tipo que anticipó a la escuela austríaca, es decir, realmente sabía muchísimo. Y él explica que el modelo de nuestra Constitución es el modelo de la escuela escocesa industrialista de Adam Smith. Lo dice con esas palabras textuales. Ese modelo fue fenomenal. Desde 1853 a 1910 pasamos a llegar a estar entre los primeros 10 países del mundo. Con lo cual se aplica la fórmula que es esa Constitución, que es la que venimos hablando, tiene un éxito fenomenal, pero luego cambiamos el sistema. A partir de 1907 empezamos con una educación nacionalista, y esa educación nacionalista empieza después a cambiar las instituciones, hasta que terminamos derrocando un presidente en 1930, y ahí se cortó la Constitución. Y a partir de ahí empieza la declinación enorme. Y ahí vienen dos grandes economistas argentinos que tienen gran influencia en América Latina, Raúl Prebisch y Julio Olivera. Y estas personas creyeron ver lo contrario. Creyeron que a través del comercio los países ricos explotaban a los pobres, y cerraron las economías. Y entonces América Latina casi entera empezó a tener un modelo que llamaban de sustitución de importaciones. Poníamos barreras a los ingresos de mercancías, de manufacturas de los países industriales, y con eso cerrábamos las economías con la idea de aumentar la industria. Lo cierto es que a partir de ahí América Latina entró en el retroceso, o mejor dicho, nos pasaron el trapo los países que se abrieron al mundo. Entonces Argentina, que había estado entre los primeros 10 países, empezó a declinar. 1970, por ejemplo, Japón alcanza a la Argentina. Y alcanza a la Argentina porque había sido invadido por Estados Unidos, pusieron una constitución, MacArthur los invadió, le hizo reconocer al emperador que no era hijo de Dios, y puso una constitución democrática y liberal. Y Japón empezó a tener un éxito descomunal. Y por supuesto, nos alcanzó en 1970 y nos pasó el trapo en las siguientes décadas. Después nos llegaron a alcanzar
los países pobres europeos, por ejemplo, Irlanda. Irlanda nos alcanzó en 1980. Hoy Irlanda tiene 3,5 veces el PIB per cápita de la Argentina. Uf. Es decir, nos pasó el trapo nuevamente Irlanda. Nos pasaron también los países del sudeste asiático, que eran mucho más pobres que Argentina. Surcorea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, eran países mucho más pobres que Argentina. Década del 90 nos alcanzan, nos pasan el trapo de una manera descomunal. ¿Y sabes cuál es lo más increíble? En la próxima década nos va a pasar el trapo Botsuana. ¿Por qué? Y eso es fascinante verlo. Por la historia de Botsuana, ¿qué pasó? Era un protectorado inglés, tenía un reino con un protectorado inglés, al hijo del rey lo mandaron a educarse a Inglaterra. Y se casó con una mecanógrafa. Él siendo negro, una mecanógrafa blanca. Cuando quiere volver, le dicen, ¿cómo vas a tener una reina blanca? De ninguna manera. Con lo cual tuvo que hacer todo un tema para lograr convencerlos. Una vez que convenció a los propios que podía casarse con una inglesa, porque ya se había casado y que iba a mantener su matrimonio, los ingleses le dijeron de ninguna manera, porque era la década del 60 y empezaba el apartheid en Sudáfrica. Con lo cual, ahí empezaron a ponerle trabas y no lo dejaban volver a su país, a ser rey de su país. Le dijeron, de ninguna manera podemos tener una pareja interracial. Pues bien, él empezó a negociar en Inglaterra. Churchill estaba ganando las elecciones, o peleando las elecciones, y dijo que si él ganaba, lo iba a ayudar. Ganó Churchill, y le mintió, no lo ayudó nada, y no lo dejó de volver. Pero finalmente él logró convencerlos a los ingleses que se bajaba y no era más rey. Entonces volvió a su país. Y los convenció en Botsuana, a las distintas tribus que había allí, que lo que tenían que hacer era un país moderno, que ya no era más un reino, que iban a ser una democracia. Y así fue su primer rey. Estableció una democracia liberal. Botsuana en esa época, imagínate, eran tribus muy, muy, muy pobres, pero con un país que era rico en minerales, tenía diamantes y demás, pero que no habían sido explotados. Una vez que establece las instituciones, ¡pum!, nos está alcanzando. En los próximos 3 o 4 años, Botsuana alcanza a la Argentina. Y probablemente nos va a pasar el trapo. Y no es que son 100% liberales. Si uno toma una buena manera de ver cuál es la fórmula de riqueza, es tomar el índice de libertad de la Fundación Heritage o del Fraser Institute de Canadá. Los 20 países más libres son los que están creciendo mejor. Esa es la realidad. Entonces, hablemos un poco de valores. Me gustaría que esta entrevista fuera lo más didáctica posible. ¿Cuáles son los valores quizás que hacen que se acontezca el capitalismo y las ideas liberales? Muchas personas me han hablado pues, de la época victoriana, también mucha influencia del protestantismo, también la tradición burguesa, ¿no?, que diría McCloskey y tal. Entonces, la pregunta es, ¿qué valores, qué cultura, cuál es el entorno que hace que estas ideas florezcan? Y luego, pues obviamente, lo vemos en la cultura popular, en las instituciones y todo esto que estamos hablando. Sí, yo creo que son, a ver, si uno hace la historia, para mí hay como momentos donde el iluminismo surge. Y lo podemos ver con los sumerios, que son un pueblo de inventores. Pero después esa cultura se cae. Y luego vienen los griegos o los romanos, que tienen rasgos donde empiezan a tener ciertos valores que son interesantes, pero no para todos. Porque una constante fue que todos estos pueblos tenían esclavos. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la Biblia, nadie condena la esclavitud en la Biblia. Estamos hablando de la religión más evolucionada. Y sin embargo, no condenaban la esclavitud. Luego tienes, por ejemplo, en países como, bueno, en España mismo, tienes la escuela de Salamanca, que es extraordinaria, con Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, después Grosio. Ahora, cuando miras, ellos encontraron que tenían que respetar los derechos de, por ejemplo, los indios. Les reconocían que tenían alma, igual que los blancos y demás, y les reconocían que tenían sus culturas, que había que ser respetadas, etc. Pero, por supuesto, llevando siempre el cristianismo, ¿no?, en esa época. Ahora, decían eso de los indios, pero se olvidaban de los negros, y seguían comerciando con esclavos. Y a Argentina, por ejemplo, ya a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, en ese momento tenía 1/3 de la población, eran esclavos cuando llegó la revolución en 1810. Pero había atisbos ya de ciertos valores, que tenían, por ejemplo, los visigodos. ¿Sabes? Con los visigodos, cuando nombraban un rey, le decían, en la forma de función de ser rey, le decían, tú no eres el rey, eres el primum inter pares. Eres el mejor de nosotros,
pero nosotros somos más que vos. O sea, unidos los señores eran más que el rey. Es decir, empezaban a poner límites al rey. Cuando se moría, elegían uno nuevo y la fortuna era del reino, no era del rey, no era de la familia, sino que era del reino. Entonces pasaba al nuevo rey. Es decir, que empezaron a haber ciertas instituciones que fueron evolucionando, como diría Hayek. Son sistemas que van evolucionando. Pero lo interesante es que esto no es propio, como decía Max Weber, de una cultura. Puede ser que sin duda algunas religiones hayan favorecido, los calvinistas, o la idea de que podías encontrar, que digamos que la riqueza terrenal era de algún modo una visión de que te iba a ir bien también en el futuro, en la vida en el más allá. Todo eso puede haber ocurrido. Pero, sin embargo, a mí me gusta mostrar que si uno mira hoy en los 5 continentes, países de diferentes religiones, de diferentes etnias, con riquezas naturales, sin riquezas naturales, una vez que establecen las instituciones, esas instituciones prevalecen. Yo creo que muchas de estas ideas nacieron en España, por ejemplo, y fueron creciendo, están en el Quijote, están en muchos lugares. Ahora de allí, cuando deciden expulsar a los moros y se hacen más nacionalistas, por decirlo de alguna manera, y expulsan a los judíos, por ejemplo, se va Spinoza a Portugal, la familia Spinoza, y Spinoza termina en Holanda. Y termina siendo uno de los grandes filósofos de la libertad. Y de Holanda esas ideas pasan, y de Bélgica, donde estaban, y fíjate que cuando vamos diciendo eso, vamos marcando también la riqueza del mundo. España, cuando era liberal, por decirlo, o un liberalismo, tenía ciertas características liberales, llegó a ser un imperio fenomenal. Cuando esas ideas llegan a Holanda, Holanda, que era muy pequeñita, llegó a ser una potencia mundial, marítima. Es decir, que las ideas del comercio libre, de la libertad, etcétera, realmente funcionan. Cuando pasan a Escocia y a Inglaterra, Escocia e Inglaterra pasan a ser importantes. Y de allí pasan al Nuevo Mundo, fundamentalmente Argentina y Estados Unidos. O si quieres, Estados Unidos y Argentina. Y esos países pasan a estar entre los primeros del mundo. Estados Unidos sigue siendo el primer país del mundo. Argentina lo tuvo durante 100 años y lo perdió. Por supuesto, con una población muy inferior a la de Estados Unidos. Nosotros somos 43 millones de habitantes, Estados Unidos son 330. Pero claramente puedes hacer un recorrido, me parece a mí, de las ideas de la libertad y vas a ir recorriendo los países que se van haciendo más exitosos. Cuando las ideas de la libertad llegan a Japón, Japón es exitoso. Cuando Estados Unidos invade a Japón, Italia y Alemania, Japón pasa a ser la segunda potencia del mundo, Alemania la tercera, Italia la quinta. Es decir que, evidentemente, las ideas funcionan en cualquier cultura. Y es decir que yo no creo tanto en la tesis cultural, creo que es un tema de sistema. Sí creo en la tesis cultural como evolución, esas evoluciones culturales que permitieron llegar a este sistema de la democracia liberal. Pero luego, esa democracia liberal se puede instalar en cualquier cultura, y funciona. Entonces, un poco volviendo a la fórmula que hablábamos antes, entonces, ¿cuáles son un decálogo rápido? ¿Cuáles son estos valores? ¿Cuál es la fórmula un poco que estás diciendo que aglutina la fórmula para la riqueza, que si la vemos que se aplica en otros países funciona? Sí. Para poner de manera resumida. Hagámoslo resumido y simple. Uno es dueño de su cuerpo y de su mente. Si uno reconoce que cada uno es dueño de su cuerpo y de su mente, es dueño del fruto de su trabajo. Con lo cual tienes que tener las instituciones que reconozcan eso. Esas instituciones son la República Liberal, que básicamente es una constitución con división de poderes para que nadie sea demasiado poderoso, y donde el Estado tiene que ser pequeño, no demasiado grande, pero tiene que asegurar la libertad y la propiedad de las personas. Es decir, tiene que asegurar tu seguridad, te tiene que asegurar que no te estafen, es decir, que puedas llegar al mercado y ofrecer tus servicios o tus productos, intercambiarlos voluntaria y libremente, y si logras hacer eso, que no interfieran, que no te lo puedan robar, que no te puedan estafar, y ahí interviene la justicia. Ese es el sistema. Eso se aplica en cualquier país, ese país es exitoso. Luego tienes que ver cómo eliges a los gobiernos, y ahí está la parte de la democracia. Y si quieres, esta es la parte que falló. ¿Y por qué falló? Porque de algún modo, y lo anticipaba Tocqueville cuando viajó a Estados Unidos, es que este país va a ser extraordinario, va a ser el primer país del mundo, y tuvo razón. Pero dijo, tiene un problema. Y el problema de la democracia es cuando los parlamentarios comprenden que pueden comprar votos con el dinero de la propia gente. Entonces compran votos de la gente con el dinero de la gente.
y ahí se prostituye la democracia y se transforma en demagogia. Y eso es lo que nos pasó en Argentina, y creo que eso también ha fallado en muchas partes del mundo que no han logrado frenar al leviatán, frenar al Estado. El tamaño del Estado va creciendo porque los políticos le ofrecen a la gente soluciones, supuestas soluciones, pero que las pagan con la plata de la misma gente. Entonces cada vez tienes más impuestos y los políticos siguen ofreciendo cada vez más. Cuando le preguntan, ¿quieres esto? Sí, quiero. ¿Quieres esto? Quiero. Todos quieren, pero si no se dan cuenta que entonces te ponen más y más impuestos y van matando a la producción privada. ¿Qué es lo que le pasa a Europa? Demasiado gasto público, demasiados impuestos, entonces Europa crece mucho menos. Cuando tienes un PBI, un gasto sobre el PBI de cerca del 20%, las economías andan muy bien. Cuando tienes un gasto del PBI cerca del 50 o el 45, ya no crece. Entonces, es muy difícil que una economía crezca con ese nivel de gasto público. Con lo cual, eso es más o menos la fórmula que tiene el éxito, y el problema también es que el exceso de éxito hace que la gente quiera todo fácil, todo gratis, y no existen las cosas gratis, ¿no? Te lo cobran con impuestos que te matan. Entonces, bueno, vamos hablando de fórmulas, también has hablado del problema de la expansión de la democracia o de demofilia, no sé si existe esta palabra. La pregunta que te haría es si existe algún antídoto para limitar el gobierno, que al final es la gran máxima liberal. Hay algunos autores quizás más anarquistas, ¿no?, que dicen que la democracia en sí misma no se puede limitar y es preferible, no sé, una anarquía, una monarquía, una aristocracia y demás. Pero bueno, yo sé que estoy con un liberal clásico y tengo que preguntártelo. ¿Cómo podemos hacer para que el gobierno siga ejerciendo su función legítima y no quiera expandirse a través del populismo y otras herramientas? Sí. Yo en realidad soy un libertario a la Borges. Tú sabes que Borges decía, llegará un tiempo en que los gobiernos irán quedando en desuso, ¿no? Irán quedando en desuso. Entonces los viejos políticos se dedicarán a las cosas que pueden hacer, unos serán payasos, otros serán contadores de cuentos, ¿no? O sea, creo que en algún momento podremos llegar a tener países libertarios, o mejor dicho, simplemente ya no habrá países. Entonces, pero eso puede ser que ocurra, pero entre 500 años o 1000 años. Hombre, esperemos que un poco antes, ¿no? 500 Tal vez un poco antes. Sí, en el medio vamos a tener, me parece, yo creo que el mundo puede ir hacia ciudades libertarias. Yo imagino, por ejemplo, sistemas donde tengas confederaciones de ciudades y que algunas decían ser socialistas y otras liberales y que la gente decida. Entonces ahí tal vez nos llevemos mejor. Pues los socialistas se juntarán en las ciudades socialistas y los más libertarios nos iremos a ciudades libertarias. Y podemos estar en el mismo país y visitarnos y comerciar y todo lo que quieran, pero sin estar peleándonos todos los días. Si tenemos un 50% de libertad, un 50% socialista, cambiémonos en las ciudades y listo. Bueno, pero eso falta tiempo, ¿no? Creo que no se ha encontrado el límite, y ese es el problema, porque el límite era la Constitución. Pero las constituciones fueron avasalladas, y el límite lo tenían que imponer los jueces, y los jueces se transformaron en sofistas. Entonces los jueces que deberían realmente custodiar la Constitución, claramente en el caso de Argentina, pero también en muchos países europeos, dejaron de proteger la Constitución, y fueron captados por las ideas socialistas. Entonces, constituciones que inicialmente fueron liberales, luego fueron cambiando, y fueron adquiriendo, por ejemplo, en todos lados, las constituciones ahora tienen el salario mínimo para la gente. Cualquier libro de microeconomía explica que el salario mínimo es una tontería. ¿Por qué? Porque un precio es lo que te ajusta las cantidades, lo ofrecido con lo demandado. Si pones un precio por arriba del salario, por arriba de lo que fuera el salario de mercado, lo que va a ocurrir es que ciertas personas no van a ser contratadas y se genera desempleo. Es decir, el precio es una señal. Si el precio está por arriba del mercado, ¿qué va a decir? Yo quiero ir y ofrecer mi trabajo a ese precio porque es más alto del que tendría normalmente. Y al revés, el que está demandando el trabajo, la empresa que necesita a los trabajadores, como el precio es muy alto, va a demandar menos. Y, por ejemplo, va a adquirir más máquinas. Y eso te produce desempleo. Eso está en cualquier libro de microeconomía. Ahora la pregunta es ¿por qué se mantienen las constituciones? ¿Por qué los políticos hablan permanentemente hay que ir subiendo el salario mínimo? Como si fuera posible subir el salario por una ley. Si eso fuera posible, ¿por qué ponerlo mínimo? Pongan salarios máximos para todos. O sea, pongamos grandes sueldos para todos. ¿Por qué nos vamos a conformar con 1.000 euros? Pongamos 7.000 euros. ¿Por qué no 10.000? ¿Por qué no 100.000 euros a cada uno? Con lo cual, es absurdo.
Es absurdo, pero está en la Constitución. Es decir, los jueces se transforman en sofistas y se abandonan el sentido común y las reglas básicas que teníamos, ¿no? Entonces, yo te estoy escuchando. ¿Tú crees que podríamos afirmar que las ideas liberales han perdido la batalla del convencimiento? ¿O tampoco sería caer en un reduccionismo? Yo qué sé, por ejemplo, el otro día vi un amigo, ¿no?, que había vuelto del sureste asiático y decía, madre de Dios, pero cómo está dando el capitalismo ahí y países que estaban depauperados hace 20, 30, 40 años, realmente hay una explosión que casi uno ¿no?, le devuelve el ánimo para decir, bueno, al final parece que nuestras ideas, entre comillas, van calando, pero luego te oigo a ti y no sé qué pensar. No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que a nivel institucional hemos perdido la batalla o quizás es que sencillamente el precio de la libertad es la eterna vigilancia y no hemos estado suficientemente vigilantes? Creo más lo segundo. Creo que tuvimos un momento de éxito extraordinario que fue la década del 90, si quieres 1990, la caída del muro de Berlín. En 1989 a 1991 cae después todo el imperio soviético. Ese es el momento más extraordinario. Y sale Fukuyama y escribe ese libro, El fin de la historia, las democracias liberales hemos ganado las batallas, ya no tenemos enemigos. El punto de no tener enemigo fue lo que hizo que la izquierda se reinvente. Yeah. Cuando esa izquierda se desmoronó, empieza a reinvertirse 10 años después. Les costó más de 10 años. Y empieza ahora el socialismo del siglo XXI. Yo creo que es una eterna batalla. O sea que la vamos a seguir, vamos a tener que pelearla permanentemente. Hay países donde están mejorando, que generalmente son los países que más sufrieron. Por ejemplo, Estonia. Varios de los países que estaban, o la República Checa, los países que fueron dominados por el Estado soviético, aman la libertad. Los que tuvimos libertad durante muchísimo tiempo y un éxito notable, ahí empezamos a fracasar. Esto lo anticipó Ortega. Ortega en el libro maravilloso La rebelión de las masas, ¿no?, que tiene un capítulo que habla de la época del señorito satisfecho. Que esos fueron los argentinos, era el señorito satisfecho. O sea, los aristócratas fueron los que hicieron el país. Un país maravilloso, pusieron los ferrocarriles, multiplicaban las hectáreas agrícolas y, algo que la gente a veces no se acuerda, en Argentina, la industria crecía más rápido que el agro. Éramos un país agropecuario y, sin embargo, la industria crecía más rápido que el agro. Era un éxito notable. Pero los nietos pensaron que todo era fácil. Y empezamos a tener todas esas frases populares, como por ejemplo en Argentina se escupe y nace una flor. Entonces se creían que todo ese éxito de agropecuario era nada más que tirar las semillas y se siembra. El trabajo en el campo era arduo, era difícil. Meter 45.000 kilómetros de ferrocarril en territorio hostil y con la tecnología de aquella época fue una empresa pero extraordinaria. La gente cree que eso fue fácil. No fue fácil, pero era un laburo muy duro. Los nietos creyeron que no. Entonces venían a Europa, y en Francia se decía riche comme un argentin, ¿no? Decía rico como un argentino. Es decir, se creía que era todo sencillo. Y se olvidaron de vigilar la fuente de la producción, que es la libertad. Bueno, esperemos que cambie un poco el signo. Pues como mínimo seguiremos vigilando, es lo único que podemos hacer. Seguimos un poco avanzando con esta entrevista masterclass que me está encantando. En este caso me gustaría preguntarte una pregunta muy simple, pero entiendo que de respuesta relativamente compleja. ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es el pastel que todos vemos y un poco esos dogmas que hay, que la riqueza es un juego de suma cero y demás? Te pregunto esto porque le pregunté, si le hice esta pregunta a María Blanco, que la tuve aquí hace unos días, y ella pues nos hablaba de la inflación, ¿no? Es decir, ponía el ejemplo que ya se ha explicado a lo largo de la historia, que si cada persona percibiera, por ejemplo, 3.000 euros, no seríamos más ricos, sino que se hubiera generado inflación o, digamos, nuestra capacidad de compra, nuestra capacidad adquisitiva no sería más grande. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la riqueza? ¿Por qué la gente cree que solo hay un pastel que se va dividiendo y, en cambio, los liberales o capitalistas en realidad entendemos que el pastel se va haciendo cada vez más y más grande? Sí, la riqueza es la cantidad de bienes y servicios que una sociedad puede producir y consumir. Con lo cual, cuando uno mire la riqueza, uno puede decir la riqueza acumulada, que sería, por ejemplo, los medios de producir esos bienes y servicios. Pero lo importante sobre todo es quién consume esos bienes y servicios. Porque muchas veces, por ejemplo, se empieza a mostrar las grandes desigualdades. Y esas desigualdades porque hay algunos que crecen más rápido que otros. Cuando todo el mundo es pobre, las personas que empiezan a encontrar una fórmula para crear riqueza se enriquecen rápidamente y ahí aumenta la desigualdad. Luego empiezan a crecer los demás y se achica la desigualdad. Y de hecho hoy cuando uno mira los índices
producción de cantidad de bienes y servicios por habitante en los países que ya fueron ricos antes ya crecen menos, que es lo que hablamos hace un rato. O sea, Europa crece mucho menos que, por ejemplo, el sudeste asiático, de los países que han hecho las reformas. Y los países que hacen las reformas crecen muy rápido y se produce un catch-up. Con lo cual, eso es el aumento de la riqueza, lo que tú hablas es agrandar la torta. Ese agrandar la torta es lo que ocurre a un nivel extraordinario, y luego viene el problema de la tecnología, que una gente cree que la tecnología va a hacer que algunos sean más ricos que otros y otros más pobres. Y eso es porque no se comprende cómo funciona este proceso de creación, que es un proceso de ideas, de crear ideas nuevas, que generalmente crean un bien tecnológico, que puede ser, por ejemplo, el teléfono, después se hace en el teléfono móvil, pero la tecnología tiene algo que es muy interesante. Primero es de mala calidad y muy cara. Es decir, seguramente ni los conociste, pero los primeros teléfonos móviles eran unas valijas enormes, carísimas, costaban $5.000, ¿no? Y las tenían nada más que los ricos. Y luego vinieron unos zapatófonos que parecía el de Maxwell Smart, ¿no? Era una especie de ladrillo de teléfono, que también solo era para ricos, costaban también un montón de dinero. Ahora la tecnología mala funcionaba mal, ¿no? Y más o menos lo iban llevando a todos lados. Hoy tenés este telefonito que está al alcance de cualquiera, es extraordinariamente eficiente, es muchísimo más superior que el anterior, porque además estos son smartphones, es decir, son inteligentes. Aquí hay miles de productos a precio cero. Miles de productos. Tengo miles de libros, por ejemplo, ¿no? Pero además tienes linterna, tienes la posibilidad de estar hablando contigo, por ejemplo, lo podemos estar haciendo por el telefonito. La capacidad de comunicación con todo el mundo a un costo cero. Esta conversación no la estamos pagando, a precio cero, perdón, ¿no? Esto tiene un precio cero. Es fascinante lo que está ocurriendo. Con un teléfono como este, una persona que puede estar en patas, tiene mayor acceso a la información y a la comunicación con otras personas de la que tenía el presidente Bill Clinton, ¿no? Hay que comprender que la tecnología achata la diferencia entre ricos y pobres. Hoy en Estados Unidos te dan este teléfono gratis, en realidad lo pagas después con la línea de teléfono, pero te sale muy barato y cualquier persona lo puede tener. Hay más teléfonos que personas en Estados Unidos, con lo cual uno claramente tiene acceso a ese mundo de información y tecnología. Eso es riqueza. Así que la riqueza son los bienes, son los servicios, y es muy difícil de medir, porque, por ejemplo, los economistas se olvidan que esto destruye el PBI. Esto destruye la medición de la riqueza. Medir la riqueza es muy difícil, porque la mides por los precios. Pero si acá hay 1.000 productos a precio cero, eso está medido como cero. Y sin embargo, es una enorme riqueza la posibilidad de tener acceso al MIT, a Harvard, a las conferencias en YouTube, a TED, a toda la capacidad de aprendizaje, por ejemplo, para cocinar fideos, que el otro día puse a cocinar fideos, porque ¿cómo se hacen los fideos? Buscas en YouTube y aprendes a hacer fideos. Eso es riqueza, es conocimiento. O con la Thermomix, ¿no? Conoces la herramienta esta y que te lo cocina por ti, o sea, imagínate. Para cerrar este tema, a pesar de esto, y yo lo entiendo y lo comparto, uno habla de estos temas con la gente común, vamos a llamarle, y sigue habiendo ese dogma de que para que unos ganen, otros tienen que perder. Parece que no hemos entendido el win-win, ¿no?, que hay detrás de la riqueza, porque seguimos viendo este dogma a pesar de que uno pues, pueda tener un smartphone y digamos, gozar de la riqueza y de la acumulación de capital y de las buenas ideas que hemos ido hablando, pero a pesar de eso tenemos ese dogma en la cabeza. ¿Qué pasa con esa disonancia un poco? Sí, bueno, yo ahí una de las cosas que hago es, en mis clases con los alumnos, ponemos 15 bienes en el pizarrón, 15 bienes de alimentos, ¿no? Y luego cada uno le pone su valorización, no de precio, sino de orden de valor. O sea, al más útil le ponemos 15 útiles, al menos útil 1. Luego tomamos los 5 bienes menos útiles de cada uno y tienen 5 minutos para intercambiárselos. Se los intercambian, eso es el comercio, y luego medimos las utilidades. ¿Quién mejoró? Y todos mejoraron. Así que el comercio hace que la riqueza suba. Es la misma cantidad de bienes, pero como las valorizaciones son diferentes, al intercambiarlo, si es en intercambio voluntario, las dos personas ganan. Así que con el comercio los dos ganan. Lo cual implica que cuando uno intercambia un trabajo por un salario y luego con eso compra otras cosas y demás, se va creando riqueza. Cuando una persona inventa algo nuevo, una forma de producir nueva, va mejorando la cantidad de producción.
y entonces la cantidad de bienes y servicios se agranda. Cuando, por ejemplo, sale Oxfam y dice el 1% de las personas tienen el 50, no sé, lo mismo que 3.500 millones de personas, ese tipo de cosas, realmente es una tergiversación de lo que está ocurriendo. Uno tiene que pensar los miles de millones de toneladas de cemento, las decenas de miles de millones de pollos que se consumen por año, de carne. ¿Quién los consume? Los consumen las personas. Y cuando uno mira cuál es la mejor manera de definir la riqueza, tal vez es el tiempo de vida que tenemos cada uno. Es decir, la esperanza de vida. ¿Cuánto tiempo tienes de vida? Si vas a Estados Unidos, las personas ricas viven igual que los pobres. No hay diferencia. Es decir, la forma de vida de una persona de hoy, de Bill Gates, con un empleado de Bill Gates, es la misma prácticamente. Se levantan a la mañana, tienen calefacción, tienen agua corriente, tienen agua caliente, tienen un auto, van en auto a trabajar, uno tiene un auto más caro y otro más barato, pero la verdad es que las prestaciones del auto son prácticamente las mismas, tardan el mismo tiempo en llegar, uno podrá llegar en helicóptero, puede ser, pero si viaja en avión, prefiero viajar en avión de línea porque tiene más accidentes los aviones privados. Es decir, que no hay grandes diferencias, comen lo mismo, se visten igual, no tienen, en la época de hace 200 años, solamente los ricos tenían luz, porque la vela costaba 6 horas de trabajo de un obrero. Hoy cuesta menos de medio segundo de trabajo. Todo el mundo tiene luz, tiene la misma posibilidad de tener televisión, acceso a lo que quieras. Es decir, realmente vive prácticamente igual un obrero de Bill Gates que Bill Gates. No hay tantas diferencias. Creo que los economistas se han olvidado de pensar porque se utilizan nada más que modelos y fórmulas matemáticas. Si empiezan a pensar cómo viven las personas, hoy realmente no hay grandes diferencias entre un obrero y el dueño de la fábrica. En un país capitalista, me refiero. Claro. ¿No? La última pregunta, ya para cerrar este bloque, y finalmente hablaremos de tecnología y inteligencia artificial. Me gustaría saber tu opinión sobre el tema de la ayuda internacional. Te pongo un ejemplo. Hace tiempo vi un documental que se llama Buenas Intenciones, que lo hizo un economista que se llama Xavier Sala i Martí. No sé si te suena por casualidad. Sí, un economista catalán. Y una pena, el documental solo está en catalán, a ver si algún día lo subtitulan. Entonces ponían un ejemplo, pero creo que tiene sentido explicarlo, de un tipo en Ghana, ¿sabes? Este país de África, que empezó a emprender y entonces el tío pues cogía piezas de informáticas que había en el vertedero y entonces ensamblaba ordenadores y empezaba a contratar a gente y daba un poco de empleo y tal. Y entonces cuando vino la ayuda internacional que empezó a dar ordenadores a todo el mundo, el tipo no tenía ni para comer y tuvo que despachar a todas las personas. Te pongo este ejemplo también para que tú o los espectadores entiendan. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿cuál es la externalidad negativa? No sé si es esta la terminología que debo utilizar, pero ya nos entendemos, de la benevolente ayuda internacional, ¿no? Que quiere equiparar este juego de suma cero equivocado, pero desde su punto de vista es así. Mira, muchas veces la ayuda internacional, y no solo del Banco Mundial, a veces de ONGs, puede generar mucho daño. Otro ejemplo que puedes tener, por ejemplo, es si a una aldea en África, y esto es un ejemplo real, una ONG canadiense decide ayudar a una aldea en África y hacer un análisis que está muy bueno enviarles huevos, porque tiene muchas calorías, etc. Entonces, claramente, cuando llegan los huevos gratis a esa aldea, ¿qué ocurre con toda la industria de alimentación de esa zona? Tenés alimento gratis, ¿qué pasa con los productores de gallinas? Los productores de gallinas tienen que matarlas y comerse estas gallinas. Cuando 3 o 4 años después esa ONG decide no enviar más los huevos, ¿qué pasó con esa aldea? Dejó de tener el alimento gratis y se destruyó la industria de alimentos. Con lo cual, la mejor manera de ayudar a un país es comerciar. Lo que tienen que hacer es tener comercio libre con estos países. Compren los productos africanos. ¿Quieren ayudar a África? Compren los productores agropecuarios africanos, que podrían ser muy productivos. Claro, pero ahí está el tema de los aranceles, ¿no? También, que estaría bien... Pero exactamente, hay que eliminar los aranceles. Eliminen en Europa los aranceles al África y van a desarrollar el África. Es decir, permitan, comercien con África libremente, pónganle 0 arancel, que los productores franceses tengan que competir con los productores de Ghana, ¿no? Y que entonces ahí vamos a ver qué pasa. Déjenlos competir, permítanles competir. En lugar de enviarles las sobras, compitan, cómprenle los productos. La mejor forma de favorecer a alguien es comprarle sus productos. Cuando les compras sus productos empiezas a comerciar y les llevas tecnología. Y luego hay que tratar de exportar las instituciones. Convencerlos a los africanos que pongan las instituciones, como lo hizo Botsuana.
Si pusieran las mismas instituciones que está poniendo Botsuana el resto de África, África sería un vergel en poco tiempo. Con lo cual es un problema de instituciones y de comercio libre. Sí, creo que la ayuda tiene que ser esa, ayudar a las instituciones. Una cosa muy grave, por ejemplo, es darle ayudas a los gobiernos autoritarios, porque finalmente lo que logras es que se mantengan en el poder. Y la corrupción. Entonces hay que ver a quién estás ayudando. Una mejor manera de ayudar es dar tecnología a las empresas. Entonces, invertir en las empresas, y las empresas son las que pueden sacar adelante los países. Es decir, que todo lo que sea comerciar, aportar tecnología, ese tipo de cosas pueden ser muy útiles. Todo lo que es gratis termina siendo complicado. Por ejemplo, en Argentina tenemos provincias que subsidian a otras provincias. A la provincia que le pones muchos impuestos y le sacas ese dinero, le sacas la posibilidad de aumentar su capital e invertir más y tener más maquinaria. Y por lo tanto le produces un daño. Pero a la provincia que recibe ese dinero, también le provocas un daño, porque esa provincia termina teniendo todo empleo estatal, subsidiado con otras provincias. Es decir, que esa provincia la condenas a ser pobre para siempre. Entonces todas las provincias del norte de la Argentina son pobres porque viven del subsidio del resto. Y no pueden salir de la pobreza mientras no le cortes el subsidio. Es mucho más preferible cortar el subsidio y en todo caso comerciar con ellas. Y aparte incluso, perdona que incida porque este tema es interesante, incluso eso genera resentimiento entre regiones o que surjan incluso populismos de derechas, como podemos ver en esta Europa de la subsidiariedad. Sin duda, y lo puedes pensar a nivel de lo que ocurriría en una familia. Imagínate una familia donde a los hijos les dan todo gratis. Caes en la trampa de la dependencia. Pero esa misma trampa de la dependencia que le puede pasar a una persona, que le has dado todo, le has dado educación y más, pero nunca trabajó, nunca produjo nada. ¿Qué es lo que se le ocurre? Le ocurre es que termina perdiendo autoestima, ganas de progresar, ya no sabe cómo salir a trabajar porque no lo ha hecho nunca en su vida, le genera pánico salir a trabajar. Y dice, no encuentro empleo, ¿no? Pero eso ha pasado porque le han dado todo fácil. En cambio, otra familia, por ahí, tiene menos dinero, y los chicos tienen que salir a trabajar aún cuando están en el colegio. Vuelven del colegio y tienen que ayudar a hacer a las madres, porque la madre está trabajando. Es decir, esos chicos han producido toda su vida. O sea, no le parece normal trabajar. Por lo tanto, su autoestima es grande, porque están dando cosas a los demás desde muy chicos. Entonces esa persona va a poder encontrar trabajo muy fácil, porque además no le va a tener miedo al trabajo, va a obtener cualquier cosa es buena. Y una vez que tienes trabajo vas mejorando y vas progresando. Y te dan ganas de mejorar, y te dan ganas de progresar. Eso es lo que matás a un país cuando les das subsidios. Bueno, ya para ir terminando, Agustín, me está resultando súper interesante todo. Quiero hablar del tema de la tecnología y la inteligencia artificial. Vi el otro día una aparición tuya en televisión en que era como así una mesa de debate con varias personas y demás. Y yo vi que tú hablaste de estos temas y dijiste que venías de la Singularity University o algo así, o que tenías contacto con gente ahí. Y parece que, bueno, no sé, les salía un ataque de sesgos a la mayoría de tus contertulios y venían a decir algo como, esto se puede parar, que es una frase que me quedó en la cabeza. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente cree que se puede parar el progreso cuando, o sea, es imparable? Y además la tecnología y la automatización y la inteligencia artificial en el cual las propias máquinas se autogenerarán, entre comillas. Porque desde mi punto de vista fue deprimente verte como alguien que un poco dice la verdad o que como mínimo dice, chicos, tenemos que ir con cuidado de esto. No sé, seguimos creyendo en esta falacia de que se puede parar el progreso. No sé, algunas reflexiones en torno. Sí, el progreso es imparable. Yo leí un libro que me voló la cabeza. Yo nunca estuve en Singularity University, pero leí el libro de Ray Kurzweil que se llama The Singularity is Near, sí, que la singularidad está cerca. Lo escribió en 2005. Y desde entonces doy charlas de este tema porque realmente me voló la cabeza. Cuando entiendes la aceleración de la tecnología, es totalmente imparable. ¿Puedes explicar qué es la singularidad? Igual hay algún espectador que no sabe de qué estamos hablando. Sí, la singularidad sería el momento en que las computadoras alcancen la capacidad del cerebro humano. Y ellos lo estiman en el 2039. Lo cual sería tremendo, porque si eso ocurriera, que es un debate filosófico incluso, pero si eso ocurriera, las computadoras tienen características que no tenemos los seres humanos. Por lo pronto, son capaces de conectarse 1.000 millones de computadoras al mismo tiempo. Los humanos no tenemos esa característica. Y luego tiene un tema que es fascinante. Una computadora, por ejemplo, Ray Kurzweil tardó 10 años en enseñarle a una computadora el pattern recognition, la capacidad de reconocer, por ejemplo, una persona. Es decir, mirar y reconocer.
y entonces, o la posibilidad del tacto a una computadora, que reconozca el tacto, o que reconozca lo que está escuchando, las palabras. Tarda 10 años en enseñárselo, pero una vez que se lo enseñas a una, puedes hacer un download del programa a 1.000 millones de computadoras. Es decir, que si uno comprende eso, el aumento del conocimiento se va a hacer vertical. Va a ser tan rápido que realmente estamos viviendo como si estuviéramos dentro de un huevo que se empieza a resquebrajar. Y lo que viene lo podemos observar por las ranuras. Entonces lo que estamos viendo de la evolución son esas ranuras, las pequeñas cosas que vemos, el Google Car, ¿no? La posibilidad de la inteligencia artificial. El temor que esto produce es natural. Está, por ejemplo, en Frankenstein, ¿no? En Chile. O sea, es natural ese miedo a lo desconocido, que se está quebrando el huevo y lo que hay afuera es un universo que no podemos siquiera imaginar. Tratamos de imaginarnos, pero va a ser tan impresionante que se viene una era de abundancia por un lado, y que yo la veo con mucho optimismo. Creo que el ser humano va a ir a conquistar las estrellas. Ahora, hay gente que lo ve con mucho temor, y empiezan a hablar, por ejemplo, del desempleo tecnológico, ¿no? El desempleo tecnológico lo hablaba Keynes. Ya en la década del 30, Keynes decía, se va a venir un desempleo tecnológico. Lo que ocurre es que cuando uno observa con neutralidad, los países más desarrollados tecnológicamente son los que tienen menos desempleo. Estados Unidos tiene 3,6%, Alemania tiene 3,9%, Israel tiene 3,7%. Es decir, los países de mayor que están en la frontera del conocimiento tecnológico son los que tienen menos desempleo. Pero sí es cierto que es una alerta enorme para los sistemas educativos. Los sistemas educativos tradicionales no funcionan, y lo que hay que desarrollar son los sistemas que eduquen al ser humano en otras cosas, en imaginación, en creatividad. En la educación tradicional mata la creatividad. Te establecen horarios rígidos, materias rígidas, ¿no? Donde tienes que estudiar ahora matemáticas, luego historia, luego... No, eso no es así, tienes que ir por tus propios intereses. Entonces te vas educando con ciertas guías de tutores, pero con tus propios intereses y a tu ritmo. Entonces vas a despertar el interés, la creatividad, la imaginación, el trabajo en equipo, la capacidad de empatía con el otro, la capacidad de entusiasmar a otro. Todo eso son las características que van a prevalecer en los seres humanos. El resto lo van a hacer las máquinas. Entonces la pregunta un poco filosófica en este caso, o futurista, es ¿quién crees que ganará, ¿no? O sea, parece que por una parte está el progreso, vamos a llamarle Silicon Valley y este tipo de entornos innovadores que hacen nuestra vida más fácil, pero por otra parte pues también están los lobistas, sindicalistas o este pensamiento en contra de la creatividad. ¿Quién ganará? Porque, por ejemplo, aquí en Barcelona, pues cuando vino Uber y demás, todos los taxistas pararon la ciudad y yo pensaba, pues cuando venga el coche autoconducido, o sea, ¿sabes? No sé, ¿realmente tendremos capacidad de adaptabilidad o saldrán estas pulsiones internas de querer quemarlo todo y volverá al ludismo y demás? Bueno, creo que eso va a convivir las dos cosas. Va a haber países o ciudades o regiones que van a tratar de protegerse de la innovación y van a quedar en un retroceso fenomenal, y luego vas a tener los otros que van a expandirse sus mentes y van a ir a otro nivel. Y esa brecha sí va a existir. Ahora, esa brecha yo soy optimista, creo que a la larga la gente va a reconocer que es mejor tener Uber que no tenerlo. Entonces es una lucha que demorará un tiempo, pero ¿cuánto es ese tiempo? Demorará una década, 5 años, 10 años, finalmente vas a tener Uber. En Argentina están luchando contra Uber, pero agarras esto y llamas a un Uber. O sea, teóricamente están todos luchando contra él, pero Uber está triunfando. Es decir que es muy difícil triunfar. Por ejemplo, en Argentina los sindicatos lograron que todavía nos manden en papel las facturas de los servicios, ¿no? De electricidad, de gas. Eso implica, imagínate lo que significa. Imprimir un papel, tienes que tener una planta pastelera, cortar los árboles, procesar el papel, crear papel, luego hacerle la impresión, ponerle tinta a las fábricas de tinta, después tienes que transportarlas. Primero tienes que ensobrarlas en papel, luego las ensobran arriba del papel en plástico, lo cual es un absurdo descomunal, pero son todo un proceso de absurdo. Todo eso vale cero, te lo mandan por email, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en que van a seguir obligando a traer estas cosas hasta que uno diga esto es absurdo, y esto simplemente es el lobby de algún productor de estas cosas, y hay que hacerlo por email, se acabó. Los países que mantengan o quieran preservar el trabajo improductivo no van a poder competir.
van a tener salarios cada vez más bajos y sus economías no van a funcionar. Es decir, van a ser Venezuela o Argentina. En cambio, los países que acepten las innovaciones van a tener un aumento de riqueza fenomenal y van a tener que necesitar flexibilidad laboral, que por ejemplo no tiene España ni Argentina. Nosotros necesitamos tener esa flexibilidad laboral porque ahora el trabajo es nuevo y diferente. Por ejemplo, Rapsodia Bohemia necesita 15.000 personas para poder hacerla, la película, ¿no? 15.000 personas trabajan en Rapsodia Bohemia, que es todo lo que nosotros tenemos en una provincia entera, en Tierra del Fuego. Todo el trabajo industrial de Tierra del Fuego es una película. Ahora, las personas que trabajan allí, tal vez trabajan 4 semanas en hacer algo para esa película, una pieza musical, o mejorar la producción de algún tipo, o otros trabajarán en los drones, etc. Miras Tarzán, en Tarzán, yo me dedico después a mirar los títulos al final de la película, ¿no? Bueno, es una de mis tareas. Y entonces es impresionante la cantidad de trabajos que algunos ni siquiera sé qué significan. Es impresionante. Hay de todo. Hay historiadores que se dedican, historiadores de la guerra, para tratar de analizar las batallas. Entonces, las batallas de Tarzán están por una cantidad de gente que está elaborando pensamientos. Imagínate lo divertido que es hacer una serie. La cantidad de gente que trabaja en una serie de Netflix. Es decir, las cosas del futuro van a ser esas, van a ser también terapeutas. La meditación está creciendo de una manera espectacular. Es decir, que tampoco esto es que vamos a ir a ser un mundo de materialistas. Todo lo contrario. Vas a tener más tiempo. Ese tiempo se va a dedicar a veces al entretenimiento, y otras personas se van a dar cuenta que también es interesante las tareas espirituales, o ir hacia adentro. El mundo puede ser maravilloso, ¿eh? Lo que viene va a ser un mundo interesante. Tendremos que enfocarnos quizás en nuestro talento, ¿no? Cada uno quizás tendrá que contactar con aquello que le hace único y luego explotarlo en el campo profesional. Es decir, los trabajos automáticos o mecánicos, esos se van a destruir y la gente tendrá que empezar a utilizar su intelecto. Vaya, es como yo lo veo, ¿eh? Pero totalmente de acuerdo. Y su intelecto y en diferentes, considerando que cada uno tiene distintas inteligencias. Exacto. Porque una persona puede ser que no sea hábil en matemáticas, pero puede ser hábil en conversación. Y de pronto, vos cuando te vas a visitar a un enfermo no necesitas saber de matemáticas. Lo que tienes que saber es conversar, tener empatía. Sí, va a haber mucho trabajo que va a tener que ver con las cosas más fundamentales del ser humano. Pero también puede ser en lograr, por supuesto, las artes, la danza, los deportes, el fútbol. Va a haber mucho más tiempo que ya está ocurriendo que lo ocupas a través de las computadoras. Es decir, pero tienes que entretener a la gente en las computadoras, o entretenerlo, o usar su tiempo en cosas útiles también, ¿no? Por ejemplo, conquistar un nuevo planeta, no sé. Vamos a ir bien pensando cosas diferentes. Pero va a haber mucho campo de cosas para hacer. Es un desafío inmenso, y por supuesto provoca que va a haber gente que tiene que cambiar de qué es lo que está haciendo. Si toda la persona que está haciendo un trabajo aburrido y repetitivo, eso va a desaparecer. Por ejemplo, en Argentina queremos mantener las cabinas de peajes en las autopistas. Yeah. Hoy tienes un telepeaje, esa persona que hace un trabajo aburrido, espantoso, estar todo el día cobrando el peaje y devolviéndole el cambio. Imagínate ese trabajo para un ser humano. Eso lo hace una máquina. Y ni siquiera te das cuenta porque pasás y te contó, ya te lo mandó a la tarjeta de crédito, te lo debitaron, ni te diste cuenta. Es una tarea que es absolutamente inútil. Con lo cual, eso desaparece. Y lo que viene son cosas creativas, divertidas, interesantes, dinámicas, mucho más humanas. Bueno, me encanta acabar las entrevistas con un punto positivo, con una llamada a la acción. La última pregunta que te voy a hacer es que nos des algún consejo. Quizás en este caso te pediría que dieras un consejo a la audiencia más joven. De vez en cuando me escriben por privado o aquí en los mensajes, en los comentarios, jóvenes que se sienten desengañados con el sistema, con la televisión, con sus profesores, con el sistema educativo, con, no sé, con lo que le dicen las familias y demás, y que empiezan a entender hacia dónde va este nuevo mundo. Algunos a veces tienen el ánimo, pues desfallecen un poco, tienen el ánimo más bajo y demás. No sé, tú que eres una persona que se enfoca mucho en el futuro y parece que ves cómo encajan todas las piezas, hemos estado hablando de muchísimos temas, ¿qué consejo les pudieras dar? Yo creo que tienen que, yo les diría que confíen en sus instintos, que traten de meterse hacia adentro, qué es lo que ellos sienten, que cada uno siente, qué es lo que te ilumina. Cuando haces algo que te sientes bien, ¿qué fue lo que te hiciste que te hizo sentir bien? Ir viendo, tratando de reconocerse adentro mismo, suyo, de cada uno,
cuál es su camino. Está dentro suyo, o sea, tiene que meditar un poco. La meditación es muy sana también, ¿no? O sea, apagar el cerebro a la mañana, respirar, etcétera, eso te permite encarar el día de una manera distinta. Cuando uno logra hacer eso, y luego tiene que tratar de ser productivo, producir algo, hacer algo para los demás. Es decir, que luego lo tienes que ir a intercambiar. Después de algún momento lo podrás monetizar. Pero es importante, si son jóvenes, ayudar en sus casas, cocinar, hacer cosas que les permita multiplicar el cerebro, aprender un instrumento de música. Cuando aprendes a tocar guitarra, se te desarrollan nuevas conexiones neuronales. El mundo es fascinante, hay todo para hacer. Y hay oportunidades por todos lados. Lo que hay que hacer es estar despiertos, estar activos, ser proactivos con la vida, de ninguna manera bajar el ánimo, sino todo lo contrario. El mundo tiene muchas cosas fascinantes. Si están desencantados con el colegio, les digo, ¿saben qué? Tienen razón, los colegios son espantosos. Entonces, pero una vez que aceptan eso, hay otras cosas que se pueden hacer, se puede educar por el celular. Yo aprendí a cocinar con esto, o sea, uno puede aprender lo que quiera. Hay realmente en música, está todo acá también, tienes una cantidad de fórmulas para aprender guitarra, piano, lo que quieras. Es decir, tienes los mejores profesores al alcance de un clic. El mundo es fascinante. Lo que tienen que hacer es salirse de sí mismos y tratar de expandirse y salir de la zona de confort. Una cosa muy importante es salir fuera de la zona de confort. Eso es lo que te hace crecer. Cuando una vez que sabes qué es lo que te gusta, está muy bien, pero también hay que saber que también hay que generar, lograr salir de la zona esa de confort. Por ejemplo, una persona que es muy introvertida tiene que lograr salir de allí y de empezar a conversar. Tomar el teléfono, salir, hablar personal, hay que lograr hacer esas cosas, hasta que te sale naturalmente. Bueno, mensajes de sentido común y a la vez con mucha sabiduría. Me ha gustado mucho la entrevista, me ha gustado mucho el final y ojalá más gente pudiera escuchar, especialmente los políticos, que parece que no se enteran lo que realmente quiere la sociedad, pero bueno, ya sabemos cómo funciona el sistema. Y nada, llevamos 1 hora casi hablando. Madre de Dios, cómo pasa el tiempo. Agustín, antes de que cierre la entrevista, no sé si quieres añadir algo. No, muchas gracias por la entrevista, la verdad es un placer conversar contigo, Ignacio, así que cuando quieras volvemos a tener una charla en un tiempo. Perfecto. Bueno, más que una entrevista ha sido una masterclass en el cual yo he sido un espectador y un alumno y espero que la gente también lo haya disfrutado. Pues oye, Agustín. Muchas gracias. Un placer. Agustín, seguimos en contacto. Si os ha gustado esta entrevista, dejad un comentario, un like, suscribiros. También podéis pasar por Patreon y espero que os haya inspirado y espero que la voz de Agustín y su mensaje pues pueda ir calando, que un poco esta es la idea. Agustín, gracias por todo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Gracias, saludo.